el Señor puso en mi corazón el tener una serie temática expositiva, es decir, no estamos nosotros exponiendo un libro entero como favorecemos aquí, como es, la manera usual en que predicamos la palabra de Dios aquí, sino que estamos exponiendo pasajes de diferentes libros y todos estos sermones se centran en el tema que hemos llamado Amemos la casa del Señor al amar al Señor de la casa. Hemos visto pasajes en el libro de Ageo, en el libro de Crónicas, y hoy vamos a centrar nuestra atención en el primer capítulo del libro del profeta Malaquías. No será una exposición en detalle, pormenorizada, pero sí, por supuesto, abordando el tema de este capítulo. Así que tenga su Biblia abierta en Malaquías capítulo 1, todo el capítulo, aunque nos iremos centrando en algunas partes de este capítulo. Bien, vamos a orar. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea tu santo nombre. Gracias porque en tu bondad nos concedes el escuchar tu voz a través de la lectura de tu palabra y a través de su exposición, a través de la predicación, de la proclamación de tu palabra. Quien predica, Señor, solamente es tu mensajero, así como tú enviaste al profeta Malaquías para hacerlo en ese tiempo. Hoy tú llamas a diferentes hombres para que domingo a domingo proclamen tu palabra a tu pueblo. Pero como el profeta, Señor, este mensajero también requiere de la obra de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos que su mensaje sea tu mensaje. Que la gente, que tu pueblo que se ha reunido el día de hoy pueda tener la seguridad de que lo que el predicador dice es lo que tú has dicho en tu palabra. Y rogamos, Señor, que con tu palabra y con el poder de tu Espíritu reavives los corazones de esta iglesia. Que tú llames, Señor, como fue el tema de la escuela bíblica de vacaciones, de la tumba espiritual a los muertos espirituales, y les des vida, Señor. Que como Ezequiel vio los huesos secos, cobren vida al entrar tu espíritu en ellos, mediante la proclamación de tu palabra. Que los que no son creyentes en Cristo, por obra de tu Santo Espíritu, Señor, aplicando la obra de Cristo, lleguen a hacerlo. Y aquellos de nosotros que profesamos ser creyentes, te rogamos, Señor, que también por obra de tu Espíritu seamos llevados a rededicar nuestras vidas como una ofrenda a ti, Señor, como un sacrificio vivo. Y todo lo pedimos, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Hay una canción que dice palabras más, palabras menos, y todavía te preguntas si te quiero. De manera resumida, pues. Y todavía te preguntas. Una canción que, pues, intenta decirle a el ser amado que esa pregunta es una pregunta absurda. ¿Cómo es que te preguntas si realmente te amo cuando tienes suficiente evidencia de que en verdad te amo? Algo similar sucede en este libro del profeta Malaquías. Malaquías es un hombre que fue llamado al servicio del Señor. Hay toda una discusión entre los eruditos sobre si el libro realmente es un libro
que únicamente usa un seudónimo, que el nombre Malaquías, que quiere decir mi mensajero, es un nombre genérico, a que en realidad no sabemos quién escribió el libro, pero el consenso entre aquellos que sostienen, por supuesto, una posición conservadora es que un hombre de nombre Malaquías fue llamado por el Señor para proclamar su palabra a su pueblo. En el primer versículo nosotros leemos que la profecía de la palabra del Señor contra Israel vino por medio de Malaquías. Entonces, este hombre de nombre, creemos un nombre propio, Malaquías, y de hecho los nombres en la Biblia tienen significado. Y pues este nombre propio, tenía el significado de mi mensajero. El Señor entonces envió a Malaquías para hablar su palabra. Más o menos, como dije, alrededor del año 520, 515 antes de Cristo. Y él, como vocero del Señor, ¿sí?, entra en una serie de disputaciones en contra del pueblo de Dios, hablando él en nombre del Señor. Tenemos en el libro, y como dije, no vamos a estar exponiendo todo el libro de Malaquías, pero tenemos un total de seis discusiones, y las puede usted encontrar a lo largo del libro. La primera de ellas, por supuesto, la encuentra en los versículos 2 al 5. Y así entonces, tenemos 6 en total, y cada una de estas tiene 4 partes. En los versículos 2 al 5, Dios dice, yo les he amado, y entonces el profeta dice, pero ustedes dicen, ¿cómo nos has amado? O como lo pone la Reina Valera, versículo 2, ¿en qué nos amaste? Ahora, esta no es una pregunta, por supuesto, que busca información, que le pide a Dios que dé una serie de evidencias con respecto a su amor. Más bien, este es un reclamo en forma de pregunta. ¿En qué nos has amado? O sea, Dios dice, yo les he amado. Y ellos dicen, ¿en qué? ¿En qué nos has amado? Volveremos a este momento más. La segunda disputación la encuentra en los versículos 6 hasta el versículo 9 del capítulo 2, donde Dios dice, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honor? Y ellos dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué nosotros hemos contaminado tu mesa? Y obviamente Dios da respuesta a lo que el pueblo dice. La tercera de estas disputaciones la encuentra usted en los versículos 10 al 16 del capítulo 2. Donde Dios dice, yo no voy a aceptar sus ofrendas. Y ellos dicen, pero ¿por qué no? Y Dios da su respuesta, por supuesto. La cuarta disputación la encuentra en el capítulo 2, versículo 17 hasta el 3, versículo 5, donde Dios dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y el pueblo dice, ¿en qué hemos cansado al Señor? La quinta disputación, capítulo 3, versículos 6 al 12, ustedes me están robando. Y el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y la sexta, por supuesto, la encuentra en capítulo 3, 13 hasta el final, capítulo 4, versículo 3. La declaración es, las palabras de ustedes, Dios les dice, han sido palabras muy duras en mi contra. Y el pueblo dice, ¿qué palabras hemos dicho que han sido duras? Entonces, a lo largo de este libro, el Señor, a través de su profeta, se dirige a su pueblo, y entonces el Señor entra en esta disputación y el Señor presenta un caso en contra de ellos. Por supuesto que no vamos a ver todas estas disputaciones, pero nos centramos en la segunda de ellas, donde el Señor le pregunta a su pueblo, ¿dónde está mi honra? Ahora, ¿qué estaba sucediendo? ¿Y por qué Dios haría tal pregunta? El profeta Malaquías probablemente fue contemporáneo de Nehemías. Para ese entonces los ministerios de Ageo y Zacarías habían concluido. Quizá usted recordará, si ha venido a la iglesia últimamente, que después de retornar del exilio,
el pueblo recibió el mandato del Señor de reconstruir el templo, la morada de Dios. Dios quería habitar en medio de su pueblo, era su voluntad. Y el pueblo entonces al principio empezó la tarea con gran ahínco, pero debido a una situación bastante difícil, sobre todo económica, debido a la oposición de pueblos que les rodeaban, poco a poco el ánimo se fue perdiendo, poco a poco la gente empezó a dejar de lado la construcción del templo. 20 años pasaron, la obra se había detenido y ustedes recordarán que cuando Dios envía a Ageo a llamar al pueblo, a reanimarlo para reconstruir el templo, la gente decía todavía no es tiempo, todavía no es tiempo, tenemos cosas que hacer. La cosa está dura, nada más que resolvamos nuestros problemas, ya nos dedicamos a esa tarea. Otros decían, no, mira, es que ahorita tenemos muchas cosas que hacer, tenemos pendientes aquí en la casa, ya después, no es tiempo, no es tiempo. Bueno, finalmente el Señor a través de su profeta y también de la obra del profeta Zacarías anima al pueblo y el pueblo se da la tarea, se reconstruye el templo. Nada más que el templo que ellos lograron reconstruir, pues parecía como la maqueta del templo original. Algunos que recordaban la gloria del templo de Salomón, pues lloraron al ver lo que se había construido. Y bueno, el caso es que el culto empezó en el templo otra vez, empezaron los sacrificios otra vez, ¿sí? Pero cuando Dios envía a Malaquías, ya la gente, el pueblo de Dios, y los sacerdotes, todos ellos, ¿sí? Estaban mostrando con sus acciones una gran indiferencia y menosprecio por el culto. Estaban ellos mostrando a través de la manera en que se aproximaban al culto y a los rituales un gran hastío por lo que estaban haciendo. Por los rituales, por las ofrendas, etc. Dios envía a Malaquías para llamar a su pueblo una vez más, para llamarlo a obedecer a su Señor y a honrar a su Señor. Y es entonces cuando Dios entra en estas disputaciones, ¿sí? Y Dios les dice, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy un gran rey, ¿dónde está mi honra? Y el pueblo dice, ¿pero qué estás diciendo? Vamos al templo, traemos nuestras ofrendas, puntualmente estamos ahí, te damos lo que nos pides. No sé de qué hablas cuando nos acusas de no darte honra. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no ves que todo el tiempo estamos ahí? Que cuando se nos llama, estamos ahí, que a la hora señalada, ahí estamos. No tenemos idea de qué estás hablando. Y Dios dice, bueno, ¿quieren saber qué es lo que estoy diciendo? Y a través del profeta Malaquías dice lo siguiente. Ustedes se preguntan en qué han menospreciado mi nombre, ¿sí? Ustedes se preguntan en verdad, ¿en qué ustedes han menospreciado mi nombre? Bueno, ahí les va, dice el Señor. En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. O sea, descompuesto pues. No sé si usted ha visto que cuando deja usted el pan francés varios días, luego le sale ahí hasta como penicilina, ¿no? Bueno, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y ustedes aún así dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecen, dice, el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Y aún más adelante, el Señor dice que habían llegado a este punto, versículo 12, diciendo, inmunda es la mesa del Señor, y también diciendo que su alimento es despreciable. Y además dice, versículo 13, dicen ustedes, oh, qué fastidio es esto.
y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. Y si trajeron lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaron ofrenda, voy a aceptar eso de su mano, dice el Señor. Ahora, ¿sabe qué es lo más trágico? Que no solamente el pueblo en general estaba haciendo estas cosas, sino los sacerdotes, los líderes espirituales del pueblo. Ellos eran los primeros en decir, oh, qué fastidio es esto. Oh, qué fastidio es esto. Los sacerdotes. Ellos también hacían la tarea que tenían que hacer, pero la hacían con menosprecio. Entonces sí, tenían que poner los panes ahí sobre la mesa, como lo había indicado la ley, los panes de la proposición ahí, pues ellos ya habían cansado de tener que ofrecer pan fresco todos los días, porque era la orden del Señor. Y decía, ¿sabes qué? Ay, hombre, si el de ayer está bueno, ponlo. Oye, pero mira, quítaselo, ya estuvo, ¿no? Y pónselo. Y entonces estaban fastidiados de los rituales, de los sacrificios, de lavar las cosas todos los días, estaban hastiados de hacerlo. Ahora imagínense si los sacerdotes tenían esa actitud, ¿cómo estaría el pueblo? ¿Cómo estaría el pueblo? Dicen por ahí que como va el líder de la iglesia, así va la iglesia en muchos casos, no siempre, por supuesto. Pero esto quizá permeó a la gente o viceversa, o la gente también, bueno, contagió a estos sacerdotes. El caso es que en términos generales y de manera más particular, el pueblo de Dios estaba mostrando gran menosprecio por el Señor. Ahora Dios dice, esto es algo mucho más serio de lo que ustedes piensan. Porque mostrar menosprecio por mi casa, mostrar menosprecio por los rituales de mi casa, es mostrar menosprecio por mí. No solamente están menospreciando, no solamente ustedes están llamando a esto algo despreciable, algo fastidioso, algo que ya nos tiene hartos. Al hacerlo están ustedes diciendo que están hartos de mí. Y me están tratando ustedes como cualquier cosa. Dios dice, a ver, presenten esto que ustedes me presentan a mí, a su príncipe. Preséntenlo y a ver si se va a agradar. Presenten ustedes esta clase de ofrendas a sus líderes terrenales y vean si va a ser agradable delante de ellos. Ahora, el asunto realmente más que nos debe, en el que debemos enfocarnos más esta mañana es que esto que estaba sucediendo no era más que un síntoma de algo más profundo, de algo mucho más profundo. ¿A qué me refiero? Para ello tenemos que ir a la primera de esas disputaciones. ¿Cuál es? Versículos 2 al 5. Dios dice, yo les he amado. Y ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? A ver, ¿en qué nos amaste? Dinos, ¿ya se te olvidó acaso lo que los babilonios nos hicieron? ¿Ya se te olvidó todo lo que tu pueblo ha sufrido a lo largo de este tiempo? Una y otra vez, la historia se ha repetido. ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está lo que nos prometiste? Sí, el gran ánimo que había generado el ministerio de Ageo y de Zacarías, hablándoles acerca del futuro glorioso del pueblo de Dios, simplemente no había sucedido. Y el pueblo de Dios estaba sufriendo dureza económica y un montón de otros problemas. Y entonces el profeta es enviado y lo primero que le dice a esta gente que está pasando por dureza económica, por toda clase de problemas, oigan la palabra del Señor, yo les he amado. Y la gente responde, nos has amado. Ajá. Digo, podemos entender, por ejemplo, la reacción de una esposa, ¿verdad?
cuando en el día de la madre o en su cumpleaños, su esposo, quien el resto del tiempo la maltrata, es indiferente, es frío, no solamente eso, anda ahí anda de mariposón por ahí, en la oficina, pero ese día viene, ¿verdad? Te amo, mi amor, te amo. ¿Cuál será la respuesta de la esposa? Ajá, ajá, sí, sí, me has amado, me has amado. Imagínense, ¿no? Un esposo que es desobligado y que le da una mala vida a la esposa, y entonces viene con sus flores y sus chocolates y dice, te amo. Y la mujer dice, ajá, sí, me amas mucho, me amas muchísimo. Bueno, podemos entender esa reacción, por supuesto, de parte de una esposa que ha estado pasando esas situaciones. Pero aquí es el pueblo de Dios que dice, ¿nos amaste? ¿En qué nos has amado? Ahora, es probable, es posible que muchos aquí, varios aquí, todos aquí, algunos aquí, 2 o 3 aquí, no lo sé, tengan la misma reacción cada domingo que en la iglesia escuchan que Dios nos ha amado con un gran amor. De tal manera amó Dios. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. Quizá algunos, varios, no lo sé, 2 o 3, qué sé yo, reaccionan de la misma manera que el pueblo de Dios está reaccionando aquí diciendo, ajá, me amaste. Uh-huh. Uh-huh. ¿Dónde están las promesas que has hecho? No logro salir de mi situación económica. Mira, mi familia está enferma. Mira, te he pedido esto y no me lo has dado. ¿Por qué otros sí han recibido y yo no? ¿Por qué contestas otras oraciones? Veo a otras gentes prosperar, inclusive gente que no es cristiana, que tiene mucho más que yo, que les va mucho mejor que yo, que disfruta más la vida que yo. Y tú dices que me amas. Tú dices que me amas y no ves mi situación, no ves en dónde me encuentro, no ves lo que estoy pasando. Dices que me amas, pero responde las oraciones de otros y las mías no. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Dime, ¿dónde está? Y Dios responde. Vea usted, versículo 2. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dices que realmente no te ha amado. Quizá estás usando los criterios incorrectos para juzgar mi amor. Quizá lo que usas para medir mi amor no es el estándar correcto. Dices, tú, ¿en qué te he amado? Escucha, te amé a ti y a Esaú no. Te amé a ti, Jacob, Israel, pues, porque eras mejor que tu hermano Esaú. Te escogí a ti, porque tú eres una buena persona. ¿De qué está hablando aquí el profeta? Bueno, el Señor eligió soberanamente entre 2 hermanos gemelos a uno de ellos, a Jacob, quien llegó a ser el padre de la nación de Israel. A Esaú, Dios no lo amó como amó a su hermano. Que por cierto, entre paréntesis, esto nos ayuda a pensar en aquella famosa frase que dice que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado, aborrece su pecado. No hay tal cosa como eso. La Biblia nos enseña que Dios tiene un amor general, sí, general por toda su creación. Y ama a sus criaturas en una manera general. Pero en cuanto a un amor particular, un amor elector, Dios no ama a todos así. Y esto se expresa en una manera más, muy hebrea, una forma muy peculiar de ellos de establecer esta diferencia. A Jacob amé y a este aborrecí. Mi amor fue puesto sobre ti. No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo, pero te amé a ti.
¿Y no era Jacob un tramposo al principio? ¿No era un engañador? No era muy buena gente que digamos Jacob. Pero el amor de Dios hacia Jacob no se basó en que Jacob hubiera hecho algo digno de ese amor. El amor elector de Dios es un amor soberano, es gracia soberana. O sea, ¿no te parece suficiente que yo te haya amado a ti y no a tu hermano? ¿Y usted que profesa fe en Cristo, no le parece suficiente que Dios haya puesto sus ojos en usted y haya decidido elegirle, haya decidido escogerle para ser suyo? ¿No le parece suficiente muestra de su amor? Pero por si esto fuera poco, Dios dice lo que ha hecho. Esaú y sus descendientes, los edomitas, habían hecho mucho mal al pueblo y Dios se encargó de ellos. Dios obró en favor de su pueblo. Ahora bien, usted dice, ajá, sí, pero Él dice que me eligió, pero mira qué clase de vida llevo. Mira todo lo que tengo. Mira lo que padezco, o mira lo que no tengo, mira lo que yo quisiera tener y no lo tengo, mira lo que sufro, mira mi estado de salud. Pero la Biblia dice, hermanos, que nuestra mayor necesidad, nuestra más grande necesidad, nuestra más profunda necesidad no es que Dios nos dé salud, o nos dé dinero, o nos dé una buena casa, una buena posición económica. Esa no es nuestra más grande necesidad. Nuestra más grande necesidad es ser rescatados de nuestro más grande problema. Y nuestro más grande problema se llama pecado. Y para ello Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo hemos dicho 1101 veces y lo diré 1102. La Biblia nos dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, no en darnos todo lo que queremos, no en solucionar nuestros problemas financieros, no en darnos una buena salud o una pareja o un hijo. La prueba de su amor hacia nosotros no es ninguna de esas situaciones, que no me malentiendan. Tampoco estoy diciendo que no sean situaciones dolorosas o necesidades. Pero la prueba del amor de Dios, una vez más, no es dinero en el banco, no es salud en el cuerpo, no es un bebé en el vientre. La prueba del amor de Dios es la cruz de Cristo. Dice la palabra de Dios, mas Dios está demostrando, Romanos 5:8, Dios está demostrando su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo te amo, dice el Señor. ¿En qué me amaste? ¿Quieres saberlo? Mira la cruz. Mira la cruz. Ahí está la demostración de mi amor por ti. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la segunda disputación? Bueno, mucho, porque muy probablemente esa era la raíz más profunda de la actuación del pueblo en el culto de adoración. Piénselo por un momento. La alabanza es un fruto que brota de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, que está sumamente agradecido, profundamente agradecido por lo que Dios ha hecho por él. Pero si muy dentro de nosotros está esta misma duda de que en verdad Dios nos ama, el pueblo de Dios, pues no tendrá nada que decir en alabanza. Sí, por supuesto, seguirá la corriente, mecánicamente quizá participará del culto, pero por dentro habrá una indiferencia, una frialdad, que probablemente brota de un corazón que está enojado y resentido. ¿Sí? Un corazón incrédulo que dice que no cree que Dios le ama. Entonces eso puede traducirse en indiferencia y menosprecio.
No me da cuenta, pensemos en el ejemplo de la esposa. Una esposa que obviamente no responde como el esposo quisiera, ¿no? Y el esposo dice, pero si te traje chocolates y te traje aquí tu serenata y ni así. Y pues la esposa no siente. O sea, ¿cómo voy a responder a este hombre? ¿No? O sea, no siento nada. ¿Cómo puedo yo mostrar gratitud a esta persona que me trata así? Entonces, probablemente, no lo sé, probablemente sea la raíz más profunda de la actitud de que algunos de nosotros podemos tener hacia la iglesia. Ahora, ¿qué pasaba con esta gente? Esta gente estaba diciendo, ¿para qué vamos nosotros aún hasta privarnos de lo que poco que tenemos para llevarlo al templo cuando Dios no ha cumplido sus palabras? O sea, ¿para qué nosotros vamos a preocuparnos con esto? ¿Qué ganamos nosotros? Al contrario. Entonces, usted y yo tenemos que pensar seriamente que la raíz más profunda oh, qué fastidio es esto. La mesa del Señor es despreciable. Esto, aquello y lo otro puede ser en qué me has amado. ¿En qué me has amado? Y algo más aquí. Otra cosa que esta gente no está viendo. Ellos querían la bendición del Señor. Querían experimentar en plenitud el amor de Dios, ¿sí? Cuando que estaban haciendo cosas que probablemente tal vez fueran, sí, el resultado de ese dolor, de ese enojo profundo en su corazón, en que me amaste. Pero ellos estaban haciendo cosas. ¿Qué cosas estaban haciendo? Cosas que probablemente estaban impidiendo que Dios les mostrara su amor en otras maneras, como ellos querían. Vea usted, para empezar, como hemos dicho, estaban deshonrando a Dios en adoración. Para empezar, ofreciéndole, dice aquí, lo ciego, lo cojo, lo enfermo, lo manchado, ¿sí? Lo que les sobraba. Estaban deshonrando al Señor en adoración cuando decían, qué fastidio es esto. Qué fastidio. Otra vez, otro domingo, otras 2 horas y a veces 2 horas y cuarto. Qué fastidio. Hacemos lo mismo todos los domingos. Ya nos cansamos, ya quiero hacer otra cosa, pero no puedo. No tengo de otra. El niño, el joven aquí que no tiene de otra, pero si por él fuera estaría en otro lado. O no solamente el niño o el joven, nosotros también. Es como aquella persona que decía, le dijo a su esposa, levántate, ya es hora de ir al culto. No voy a ir, levántate, no voy a ir, no voy, pero tú eres el pastor, tienes que ir. O sea, todos nosotros, todos podemos decir, estoy hastiado, estoy fastidiado. ¿Sí? Y traemos lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentamos ante el Señor. Inmunda es su mesa. Y estamos más enfocados en que el pan está chiquito, que el pan no sabe bien, que por qué no dan más grande, que por qué no sirven una copa, que por qué no nos... Y despreciable su mesa, despreciable su mesa. 2. Se estaban divorciando de sus esposas, no solamente para cambiarlas por un modelo más joven, sino por las más atractivas de otros pueblos. O sea, estaban dejando a sus esposas para casarse con mujeres extranjeras. Estaban llenos de materialismo y de infidelidad. Y por último, no estaban dando voluntaria y generosamente sus diezmos y ofrendas. Estaban robándole al Señor. Y entonces, aún así, tienen la osadía de decir, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está lo que dijo que haría por nosotros? Y es que, hermanos, muchos de nosotros podemos caer en esto. Queremos la bendición de Dios sin obediencia al Señor.
Y cuando Dios no responde, ¿en qué me amaste? Nuestra respuesta a que Dios nos eligió y entregó a su Hijo por nosotros debería ser una obediencia total. Pero nosotros queremos lo mejor de los dos mundos. Queremos la bendición de Dios y queremos hacer lo que nos pegue la gana. Y entonces somos infieles al Señor. ¿Ok? El culto no es una prioridad. ¿Sí? La devoción personal no es una prioridad. ¿Sí? El ofrendar para la obra de Dios no es una prioridad. El servir para nada es una prioridad. ¿Sí? El hacer lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, eso sí, por supuesto, hacer las cosas como uno quiere y no como Dios quiere. Es más, estar aún metido en cosas que no son honestas, que no son correctas. Y aún así queremos que Dios nos muestre su amor en bendiciones materiales. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a todo esto? Dos cosas, vea usted. Dice así, versículo 10. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Dios les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que yo quiero? En este punto, lo que yo quiero, le dice Dios al pueblo a través de Malaquías, su profeta. Quiero que alguien, que hubiera alguien que cierre las puertas, que clausure este templo, que cierre sus puertas para que no vengan delante de mí como vienen. Que alguien clausure esas puertas, por favor. Porque yo no aceptaré tal ofrenda de su mano. Muchos de nosotros andamos bajo la ilusión de que Dios va a aceptar cualquier cosa que le presentemos. Mucha gente piensa que Dios se va a conformar con lo que usted y yo buenamente le queramos dar. Y la actitud de este pueblo, entre líneas leemos esto, es, sí, y si cierran el templo, a ver, ¿quién te va a adorar? A ver, ¿quién te va a adorar? Y la respuesta de Dios es esta. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Usted dice, a ver, si Dios cierra la iglesia, Jesús, a ver quién te adora. A ver. Dios dice, mi nombre es grande entre las naciones. No te preocupes. Mi nombre será adorado en todas partes. Y lo otro que Dios dice es, y es aún más serio, quizá, versículo 14, maldito el que engaña. Esto es muy serio, hermanos. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no hay bendición? ¿Acaso será que estamos bajo el juicio de Dios? Porque hemos estado entregando a Dios esa clase de adoración que menosprecia, que deshonra su nombre. ¿No será que no salimos de donde estamos porque estamos en este bucle de Dios dice que me ama, pero la verdad yo no lo veo y entonces respondo como respondo y entonces porque respondo como respondo estoy bajo maldición? No será, no lo estoy afirmando, simplemente estoy lanzando la pregunta al aire. ¿Será posible? ¿Será posible que la causa de que andemos como estamos es porque ofrecemos, como dice el Señor aquí, porque ofrecemos y sacrificamos al Señor lo dañado, porque le damos las sobras de nuestro tiempo, porque ni siquiera en el culto podemos darle nuestra atención, andamos platicando, andamos checando nuestro teléfono, andamos conversando, andamos jugando, andamos menospreciando al Señor, o sea, no queremos servir en la iglesia, no ofrendamos, no diezmamos, andamos practicando el pecado, andamos nosotros haciendo lo que Dios nos prohíbe.
¿No será por eso? ¿Acaso no será por eso? Sin embargo, ese no es el fin de la historia, porque el ministerio de Malaquías consistió en llamar al pueblo al arrepentimiento, llamar al pueblo a volverse de sus malos caminos, y el Señor en su gracia y misericordia estaba dispuesto a perdonar a su pueblo. Hay mucho más que decir sobre Malaquías, pero terminemos entonces de esta manera. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? La esperanza está en el verdadero sacerdote. A diferencia de estos sacerdotes, el verdadero sumo sacerdote, el verdadero israelita, a diferencia de estos israelitas, quien sirvió fielmente al Señor, quien entregó su vida entera al servicio del Señor, quien estuvo dispuesto a entregar el sacrificio de su propio cuerpo para el perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús hay esperanza para todos nosotros. Yo no conozco la condición real de su corazón. Yo no sé si hay menosprecio por el Señor y su casa, menosprecio por el Señor y su obra en su corazón. Yo no lo sé, no lo puedo saber. Yo veo su rostro y domingo a domingo, y aparentemente usted está aquí con devoción y está con agrado, etcétera. Pero yo no lo sé, pero Dios sí. Pero Dios sabe qué hay en su corazón o qué no hay en su corazón. Dios sabe quién entre nosotros está luchando o se ha rendido a esta ira, a este enojo de decir: ¿en qué me amaste? Y aún de manera quizá hasta imperceptible para usted mismo, esa indiferencia y menosprecio hacia las cosas de Dios tiene que ver con que usted está enojado con Dios. Porque usted tiene creencias muy profundas allí, pensando que Dios le debe algo. Que Dios le debe algo por su servicio, por lo que usted hace por Él. Quizá muy dentro de usted está creyendo que Dios no es justo, porque Dios no le da lo que le debe a usted. Pero Dios le dice: ¿qué más quieres? Te escogí a ti y di a mi hijo por ti. ¿Qué más quieres? Y entonces, como está en esta actitud, pues está haciendo las cosas que Dios prohíbe en su palabra y no hay bendición. O sea, Dios no está demostrando su amor en esas otras maneras secundarias. Y entonces usted concluye que Dios no le ama. Pero Dios, ¿cómo le va a bendecir el Señor si usted está en desobediencia? Pero hay esperanza si hoy usted se arrepiente y si viene a los pies de Jesucristo y usted entonces confiesa esto que más profundo en su corazón, este enojo, estas creencias idólatras, y usted le dice: Señor, perdóname por no creer que tu amor demostrado en Cristo Jesús hacia mí es suficiente muestra de que me amas. Dame tu gracia, Señor, para responder a tu amor. Dame tu gracia para ser una persona agradecida que entrega su vida entera en devoción a ti. El apóstol Pablo dice: por las grandes misericordias de Dios en Cristo Jesús hacia ti, ofrece tu vida entera en sacrificio vivo, agradable a Dios. Esa es tu respuesta a su gracia. Déjeme concluir entonces con una historia que escuché de alguien acerca de una mujer que recientemente, en ese entonces, había entregado su vida a Jesucristo. Ella no tenía idea de qué era el cristianismo, esto es en África. No tenía cultura cristiana, nunca había estado en una iglesia, no sabía absolutamente nada. Pero se convirtió al Señor cuando el Señor abrió su corazón al mensaje de su palabra de salvación en Cristo Jesús. Y entonces ella, como recién convertida, buscó una iglesia donde ir y fue a la iglesia. Y entonces ella, pues obviamente no sabía nada de lo que ocurría, nunca había estado en una iglesia.
Y llegó el momento cuando ella vio que unas personas se pararon con unas charolas, decimos, unas canastas, y empezaron a recoger ofrendas. Ella no tenía idea de qué era eso. Ella veía que la gente pues sacaba dinero y daba dinero y lo ponía dentro de las canastas. Y ella pues no sabía qué estaba pasando, pues vio que todos estaban dando dinero pues ella era muy pobre, no tenía nada de dinero. Cuando llegó la ofrenda a ella, perdón, la canasta de las ofrendas a ella, esta mujer toma la canasta y entonces la pone en el suelo y se para dentro de la canasta y dice, Señor, te doy todo lo que yo soy, te doy todo lo mío. Dios quiera que ese sea usted el día de hoy. En respuesta a su gran amor, en respuesta a que le amó a usted desde antes de la fundación y dio a su Hijo Jesucristo por usted, su respuesta sea pararse dentro de esa canasta y decir, Señor, me entrego a ti, te doy todo lo que yo soy. Amén. Que Dios bendiga su palabra.